Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto, amigo. Bueno, qué genial, no podía desbloquear el micrófono. Me tenían bloqueado. Ahí estamos. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás? Eh, Bien. quería presentarles a todos aquí, los presentes. Estamos con Cristian Metter. Él es el cervecero de la cervecería Guira en Argentina, fundador y head brewer desde el año 2013. Es juez de cata BJCP desde el 2017. Es asesor técnico y producción en cervecerías, fanático de las IPAs, tiene más de 20 menciones nacionales e internacionales alcanzadas en competencias, entre ellas la segunda mejor cervecería en la Copa Argentina 2017, la mejor American IPA por 3 años consecutivos en la Copa Argentina, la mejor cervecería en la Copa Ecuador 2019 y la mejor IPA en Best of Show Aro Negro México 2019. Para que conozcamos un poquito de Cristian. Bienvenido a nuestra Copa Cuatro Mundos, eh, donde hemos planteado estas diferentes masterclass, diferentes temas para poder hablar con los especialistas sobre el tema. El día de hoy vamos a manejar tu presentación, tú puedes exponerla tranquilamente y yo voy a ir controlando las preguntas conforme avanzamos. ¿Te parece? Bien. Había una manera, ¿no? De agregar una presentación acá. Acá, share screen. Sí, ¿Puede ser? está Así habilitado para que también. puedas compartir la pantalla. Bien, bien, así vamos teniendo un machete acá, ¿no? Como se le dice en Argentina, y aparte lo van viendo ustedes. Vamos a ver si está habilitado ya. Sí, está listo. ¿Lo están viendo? Veamos si es que se comparte. Ahorita ah, no vemos tu pantalla todavía. Tengo como bloqueado, me dice acá. A ver, ok, ahí puedes compartirla. A ver. No, sigue bloqueada. Está como la configuración del Zoom. Dice que el host tiene bloqueado. Ahí está. Sí, Ahora sí. ok, buenísimo. Bueno, ahí lo amplío así. Bueno, nada, ya un poco la presentación está. Creo que estamos todos o esperamos un ratito. Sí, podemos empezar. Genial, Estamos listos. genial. Bueno, nada, ante todo, muchísimas gracias por la convocatoria. La verdad que es un orgullo poder estar dando un poco de información o de conocimientos que he adquirido en estos años. Y más que nada, sobre todo sobre Ecuador, ¿no? Que justo el año pasado hemos salido, te agrego una cosita, hemos salido mejor cervecería en la Copa de Ecuador 2019, así que nada, está bueno tener ese acercamiento con ustedes. Eh, Les paso a comentar un poco de qué se va a tratar esto, ¿no? Esto es algo que desarrollé y vengo ampliando hace un par de años. Yo lo denomino clínica de IPAs, y justamente vamos a hablar un poco desde cómo comienzan las IPAs hasta justamente dónde utilizar los lúpulos, ¿no? Y las diversas técnicas de lupulado, ¿no? Nada, mis inicios en 2011 arranqué como homebrewer. Acá hay un par de fotos, esta fue la primera cocción. Nada, inexperto total, el muchacho sin haber hecho ningún curso ni nada por el estilo, solamente con tutoriales de internet. Y bueno, arrancamos un sábado a las 10 de la noche, pensando que iba a ser cuestión de un par de horas, y terminé en la foto que se ve ahí con el bidón de vidrio, terminé un domingo a las 9 de la mañana. Así que nada, fue mi primera experiencia con todo esto. Hoy en día la fábrica la tengo montada acá en Buenos Aires, en Argentina. Es un bloque de 1500 litros finales, ¿ok? Es diseño propio, me llevó unos 3, 4 años entre diseñarlo y terminar de fabricarlo, ¿no? También, como podrán ver, tenemos la fábrica abierta al público con un formato de tap room. Hoy en día, bueno, lo tenemos cerrado por esto de la pandemia, pero más allá de eso,
abrimos las puertas, así que ya saben que cuando anden por Argentina pueden enviarme algún mensajito y serán bienvenidos para conocer la fábrica. Nada, un poco de los premios. Yo arranqué compitiendo en 2015, después de unos cuantos años de hacer cerveza. En 2015 arranqué compitiendo en la asociación Somos Cerveceros, para ver mi nivel de cervezas. Una cosa es que te digan que están buenas tus cervezas, y otra justamente es que te las evalúen, ¿no?, en una competencia. Entonces arranqué con eso. Me fue bien, por suerte. La primera American IPA que hacía ganó medalla de plata en esa competencia, y ahí es donde también me embalo un poco con esto del lúpulo, ¿no?, de las cervezas lupuladas. Ahí es donde empiezo a hacer un poco la carrera de cervecero y más que nada de guira con respecto a las cervezas extremas, lupuladas, IPAs y todo lo que tiene que ver al respecto. En 2017 salimos una mejor cervecería después de Berlina, en la competencia acá, que es la más icónica de Argentina, que es la Copa Argentina de Cervezas. También hemos tenido por 3 años consecutivos la mejor American IPA. También hemos tenido medallas de oro en Session IPA, bueno, medallas para Black IPA. En Ecuador, acá al costado izquierdo, ahí tengo las cosas que he ganado también, que fueron por una Session Black IPA, después estuvo la Session IPA, una APA, bueno, Aro Rojo también. Nada, es un poco el medallero. Falta actualizar un par de cosas, pero es un poco como un breve resumen de lo que de hoy en día tenemos, ¿no?, como cervecería. Todas nuestras cervezas suelen tener algún nombre en particular. Es algo que me gusta realizar para que sea distinguible a la hora del consumidor en una pizarra, ¿no? Son cosas que están buenas hacerlas por eso, justamente. Y bueno, arranquemos un poquito con respecto a lo que son las IPAs, ¿no? Nosotros ya conocemos, o la mayoría quiero creer que conoce, el origen de la IPA. Lo que muchos desconocen es que estos viajes llevan 6 meses en barco, y esos barcos a veces iban a parar a Brasil, ¿no?, porque se manejaban con las mareas y los vientos. Entonces realmente estamos hablando de que el comienzo de lo que fue la cadena comercial de Inglaterra hacia las Indias se da en el 1700, donde empiezan a trasladar, ¿no?, no solamente cerveza, sino todo tipo de mercaderías. Esto era una ruta comercial. Y justamente pasaron unos 100 años hasta recién los primeros indicios de las IPAs son en el 1800, donde hay una cervecería que le pone ese nombre, como decía hace un rato, para distinguirse del resto, ¿no? Le pone un nombre comercial que era Indian Pale Ale. En realidad tenía un nombre un poquito más largo, que era como Indian East, por lo del este, ¿no?, Pale Ale. Y es donde ahí se diferencia y empieza a surgir este nuevo estilo. Realmente todas las cervezas que viajaban tenían mayor graduación alcohólica, también tenían mayor lupulado por la cuestión del viaje, pero como les digo, o como les dije hace un ratito, esta cervecería fue la que dio el puntapié como para empezar este nuevo estilo, por así llamarla de otra manera, la cerveza, ¿no? Entonces, nada, también estuvieron hasta principios del 1900, hasta la Primera Guerra Mundial, estuvieron trasladando estas cervezas, obviamente, se hicieron muy conocidas. Y cuando viene la Primera Guerra Mundial, no solamente por eso, sino por otros factores, lo que pasa es que aparte de la Primera Guerra Mundial ya no era tan económico, ¿no?, trasladar estas cervezas. Ya había cervecerías en ese lugar del continente. La gente también socialmente había empezado a consumir otras bebidas espirituosas como aperitivo. Ya no era tan bien visto estar tomando alcohol todo el día. Así que bueno, nada, ciertas causas dieron a que todo lo que era la movida craft o en ese momento de cervecerías haya decaído un poco con la llegada de la Primera Guerra Mundial. Eso no quita que bueno, después Estados Unidos
en los 70, en 1970, toma un poco la bandera, ¿no?, de todo esto, de todo este movimiento de cervezas y el movimiento craft en el mundo. Es donde también homebrewer, como todos nosotros, se dieron cuenta que no tenían cervezas o diferentes estilos de cervezas, cada vez había menos. En ese momento solamente había 5 compañías que fabricaban y fabricaban todo lo mismo, fabricaban lagers. Entonces, nada, también por haber tenido inmigración, ellos tenían conocimiento de cómo hacer cervezas y se ponen justamente buscando información y todo, como nos ha pasado a nosotros, a producir primeras cervezas. Ya tengo un resumen un poco de todo. En los 80 ya nada, se dieron cuenta que por ahí era negocio y montan sus fábricas, ¿no? Y es donde realmente ahí en los 90 empezaron justamente a notar que tenían un distintivo que por ahí era las IPAs. Eran las IPAs, eran las cervezas lupuladas, que a comparación de otras cervezas por ahí no se destacan tanto. Entonces agarraron eso, le incrementaron el alcohol, el lúpulo y no lo que hacen los yanquis, que les encanta siempre ostentar. Entonces crearon un nuevo estilo que empezó a llamarse después de muchos años American IPA. En ese momento todavía siguen siendo IPAs, ellos empiezan queriendo copiarse, ¿no? O recrear las IPAs inglesas y bueno, después en el transcurso del tiempo fueron adaptando sus recetas y buscándole otro perfil a esas IPAs. Nada, acá tenemos un cuadrito de cómo fue la evolución, cómo viene siendo la evolución de las IPAs en las cervecerías. Por un lado tenemos el volumen de producción y otro la demanda, la venta que hay en Estados Unidos, y realmente ha crecido muchísimo y cada vez es popular en todas partes del mundo, ¿no? Yo considero de que las IPAs han venido para quedarse, son cervezas que justamente hacen al cervecero porque están en continuamente evolución, y es donde nosotros nos tenemos que agarrar un poco, obviamente a los que nos gustan los lúpulos, nos tenemos que agarrar de esa bandera, ¿no? De esa bandera de lo artesanal y del lúpulo, porque es algo que a diferencia de las industriales no lo pueden lograr de la manera que nosotros lo logramos. No porque no tengan la tecnología o no tengan los recursos, sino es por un tema monetario, básicamente. Así que bueno, aprovechemos esto, que es lo importante, y sigamos creando nuestras IPAs. Bueno, acá en este recuadro, ¿están escuchando bien, no? Sí, se Bueno, escucha bien. genial. Yo porque encuentro silencio, entonces no sé si por ahí se corta la comunicación o no. Cualquier cosita me avisan. Perfecto. Bueno, en este recuadro, como les comentaba, los yanquis, los americanos, lo que empezaron a hacer es una variación, ¿no?, de la English IPA. Es donde en el BJCP está descrito como que en rasgos generales una English IPA tiene más perfil a maltosidad, maltas caramelo, tienen menor graduación alcohólica. Hay un punto que se cruzan las dos, ¿no? No quiere decir que sean tan diferentes, pero hay un punto que se pueden llegar a cruzar. La realidad es que hoy por hoy las American IPA casi que te dirían, o les dirían que no tienen maltas caramelo. Esa es la diferencia más grande. Y a todo esto las English IPA hoy en día dejaron de ser tan caramelosas y hasta hay versiones ya doradas, ¿no? También hace un par de años han empezado una evolución las cervecerías de Inglaterra. Pero la diferencia más grande, más allá de todo eso, justamente son los lúpulos, ¿no? Estamos hablando de que en Inglaterra tenemos lúpulos florales, terrosos, como el King Golding, el Fuggles, y en cambio en Estados Unidos, que es un gran productor de lúpulos, hace años vienen desarrollando programa de genética de lúpulos, y justamente todos los años sacan alguna experimental nuevo. Y a todo esto, nada, tenemos lúpulos hoy en día que pueden llegar a tener muchísimas características de todo tipo, ¿no? Desde cítricas, florales, frutadas, especiadas, a madera,
no sé, la realidad es que Estados Unidos es un gran productor de lúpulos y bueno, hace a la diferencia, ¿no? En lo que es una American IPA o lo que son las cervezas americanas a comparación de otras partes del mundo, en cuanto hablamos de estilo, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros no podamos conseguir esas materias primas y hacerlo. Bueno, como les comentaba, estadísticas vitales, hay un punto que se asemejan, pero realmente la diferencia más importante es que las American IPA son un lupulado un poco más extremo, más agresivo, no poseen tantas maltas caramelos, ¿no? Y también el cuerpo, lo que suele pasar con las levaduras también americanas, es que ellos tratan de buscar un cuerpo bastante seco, en cervezas que terminen en 1010 realmente, y las English IPA, la realidad es que tienen levaduras, los ingleses, que suelen terminar en 1012, 1014, entonces también eso genera otra sensación en boca. Bueno, hablando un poquito de American IPA, ¿qué pasó? De ahí en más empezó, como les decía, con respecto a la creatividad del cervecero, empezaron a crearse nuevos subestilos, ¿no? Al principio era IPA, era una base como si fuese un English IPA, después se crearon este estilo de American IPA y cada cervecería empezó justamente a agregar algo nuevo y ahí es donde empezaron a hacerse subestilos de esta American IPA. Esto por suerte cada vez es mayor, acá todavía siguen faltando estilos porque realmente la lista es muy amplia, pero puse los más significativos hoy en día. Algunos por ahí son un poco más quedados, ¿no? No han tenido tanta presencia en el mercado, en los mercados, pero bueno, es como para Estaba llena la vara de la copa. bueno, como para subrayar un poco, ¿no? La diferencia de estilos que tenemos. Acá voy a dar un paneo, ¿no? Después esto, si quieren, los paso para que lo lean bien, pero nada, tenemos estilos que obviamente le han agregado trigo y han hecho las White IPA, estilos más de verano que le han sacado graduación alcohólica y son las Session IPA. Han agregado maltas caramelo, maltas chocolate, maltas negras, maltas torradas, maltas de centeno, y últimamente el estilo de moda son las New England IPA, ¿no? Es donde ahí realmente volvemos a tener una bifurcación y de vuelta en las New England IPA hoy en día, más allá de ser de moda o de estar de modas, han cambiado un poco el paradigma de las IPAs, las han hecho más consumibles al público normal, no tanto al cervecero, sino que se busca una jugosidad, ¿no? Una cerveza que represente más el sabor del lúpulo y no tanto el amargor. Entonces, bueno, nada, tenemos un amplio rango de IPAs. Acá arrancamos un poquito a ver la parte técnica, que es lo que me imagino más les importa a ustedes, ¿no? Y bueno, yo creo fundamental que no solamente es hablar de lúpulo, sino que tenemos que hablar de los 4 ingredientes, ¿no? Y aparte de eso, del proceso, que es lo más importante de todo, más allá de que tengamos lo mejor de los insumos, si no controlamos todo el proceso, realmente no vamos nunca a poder aspirar a tener una buena cerveza, no solamente hablando de las IPAs, pero las IPAs, como es esta charla, lo vamos a representar así. Bueno, agua. Agua, nada, acá doy ciertos parámetros como para tener en cuenta y repasar. A veces el cervecero, con el trajín de los días, va perdiendo un poco el foco y se encuentra, después de meses o años, se encuentra con que no estaba tan buena la cerveza en una competencia como él pensaba, porque más allá de la autocrítica y el estudio que puede tener el cervecero, muchas veces se sesga, ¿no? Entonces, estos son parámetros que hay que tener siempre en cuenta a la hora de cualquier cerveza, en este caso las IPAs, pero hay que tener en cuenta justamente estas cosas, ¿no? Controlar la buena calidad del agua, que es fundamental. Cómo, bueno, haciendo estudios de agua, ¿no? Análisis de agua, para ver qué sales, qué minerales tiene. Si estamos en zonas de agua de red, más allá de eso suelen ser blandas esas aguas, o por lo menos acá en el Río de la Plata, acá en Argentina,
en la zona donde estamos ubicados es un agua blanda, que es lo que estoy buscando, entonces realmente no utilizo demasiadas cosas, salvo un filtro de partículas y de cloro, como para eliminar esa parte fundamental, ¿no? Del tratamiento de agua. En caso de aguas más de pozo, ¿no? O aguas de vertientes o zonas alejadas a agua dulce, ahí ya tenemos que utilizar equipos de ósmosis. Es fundamental eso y controlar, más allá de que sea de ósmosis o de cloro o lo que fuera, siempre controlar ese equipamiento y darle un mantenimiento responsable, tratar de cumplir las horas, el ciclo que nos pautamos y no colgarnos, no dejar pasar mucho tiempo a la hora de cambiar todos estos filtros, ¿no? Porque van a ir en demérito de a poco, no va a ser de un día para el otro, pero van a ir en demérito de nuestra cerveza final. Lo mismo pasa con el bulbo del pHímetro, tener un buen pHímetro, no de los baratos, esos chinos. Realmente hay que invertir ahí en un buen pHímetro, es fundamental. Acá doy ejemplo, esta hoja que yo utilizo que se llama Brunwetter, que es un químico estadounidense que ha hecho esta hoja de cálculos y realmente es muy buena a la hora de cargar los parámetros del análisis físico-químico del agua y ver los perfiles a los que uno apunta, ¿no? Nada, después la sal, los ácidos de uso alimenticio, balanza de precisión fundamental, ¿no? Y parámetros como para tener en cuenta, bueno, acá lo que mayormente vamos a usar en un agua blanda, por así llamarla, es cloruro de calcio y sulfato de calcio. Esto es fundamental para casi todas las cervezas, pero para estos estilos es crítico. Es donde nosotros, dependiendo qué estilo querramos hacer, si vamos a querer hacer una American IPA, va a tirar más al sulfato de calcio, ¿no? Porque estamos buscando una mayor sequedad en la cerveza, pero a su vez que el lúpulo pueda tener un balance. En cambio, para las New England IPA ya estamos buscando que tenga mayor alcance lo que es el cloruro de calcio, porque con eso vamos a lograr también una sensación más redonda en boca. Pero bueno, ya eso también depende del paladar de cada cervecero, a qué apuntamos nosotros, qué estamos queriendo buscar, ¿no? Como para que tengan una base de todo esto, yo lo que suelo hacer en una American IPA o cervezas así, de ese tipo, suelo usar una proporción de 2,5 a 1, lo que es sulfato cloruro. Y para lo que es una New England IPA estoy hoy en día entre 4 y 3, ese rango, a 1 de sulfato, ¿no? El cloruro sulfato, como para que tengan una referencia. Nada, después fundamental controlar el pH en todas las etapas, desde el macerado hasta el hervor, hasta la fermentación. Tienen diferentes ácidos. Realmente, acá también otra de las cosas que importa es no tener presencia de bicarbonato, por favor, porque si no, ahí estamos complicados, salvo que por ahí sean cervezas negras, cervezas tipo tirando a Black IPA, pero más allá de eso, el bicarbonato lo que afecta mucho es a la sensación de lúpulo. Realmente eso suele pasar muchas veces cuando es agua así de pozo, ¿no? Que no está bien tratada, no está bien tratada, entonces lo que hace es que la percepción del lúpulo sea muchísimo más y genere esa astringencia que lo que uno no está buscando en estas cervezas. Bueno, nada, las sales, tanto las sales más que nada, o los ácidos, y en el caso de ser cítrico, granulado, importantísimo disolverlo bien a la hora de agregar. El rango de pH de 5,2 a 5,5, eso es fundamental. ¿Qué más? Nada, creo que más o menos ya estamos con esta página. No sé si tienen alguna consulta sobre respecto a aguas. Así vamos. ¿Hola? Sí, ¿cómo estás, Cristian? Yo tengo acá el chat, cualquier pregunta la van Bien. anotando y yo puedo Dale, ir genial. leyéndola, Genial, sí, sí, sin problema. y así lo vamos haciendo más interactuado, si no lo dejamos para el final, pero bueno. Perfecto, Como gusten entonces, ustedes.
Cualquier pregunta, todos los presentes la pueden ir anotando en el chat y yo las voy leyendo para Cristian. Tal cual. Bueno, acá, a ver, me fui al modo lectura. Ahí está. Bueno, también les dejo una planilla como para tener ciertos valores o rangos a la hora de crear una receta, ¿no? Eso obviamente va también justamente a cada cervecero, pero es un ABC de cómo encarar una receta, ¿no? Qué es lo que podría llevar, qué es lo que no, en porcentajes también. Suele pasar que a veces cuando iniciamos un nuevo estilo no sabemos para dónde encarar y bueno, es un poquito como para tener una iniciación a esto, o las diferencias o lo que tenemos que enfocarnos de cada estilo o subestilo de IPAs. Arrancamos por las técnicas de lupulado. Acá se va a hacer realmente bastante amplio. Todos los días o hasta hace muy poco siguen agregándose nuevas técnicas, ¿no? Esto se basa en experiencia de los mismos cerveceros que se va divulgando, ¿no? De a poco, pero bueno, tenemos técnicas muy añejas y otras técnicas que son más recientes. La idea es comentar un poco de cada una, obviamente si tienen alguna consulta la respondo ahora o después, pero la idea fundamental es comentarles bien cada técnica, para qué sirve, o mi opinión sobre ellas, y después lo analizamos. Nada, como está acá, vamos a arrancar por mash hop. Mash hop significa que es una técnica de macerado, ¿no? Lupulado en macerado, esa sería la traducción. En esta técnica son técnicas por ahí no tan utilizadas, hay muy pocas cervecerías que las utilizan, pero esta técnica se basa justamente en agregar lúpulo en maceración, y esto, el fundamento de esto es que los aceites de este lúpulo van a generar mayor sabor en la cerveza final, ¿ok? Aparte de conservar el pH, también va a estar muchísimo más balanceada la cerveza por ese lado, lo mismo que el oxígeno, también va a prevenir el oxígeno. Bueno, es una técnica bastante añeja, por así llamarla. La realidad es que lo del oxígeno hoy en día, más de uno lo que está usando es ácido ascórbico, que es un elemento que es muchísimo más efectivo y también se puede medir, o sea, uno agregando hoy en día ese tipo de ácido podemos evaluar bien cuál es el grado de oxidación o de oxigenación en el macerado. En cambio con los lúpulos no es tan así, porque va a depender mucho del lúpulo, de la variedad, del porcentaje que le agreguemos, lo mismo el pH. Para mí, realmente, de mi consideración, el mash hop, salvo que sean flores de lúpulo para hacer una wheat IPA, o sea, una cerveza de temporada, ¿no? Una IPA con flores nuevas, no tiene demasiado sentido, pero bueno, ya también, esto es en base a experiencias de cada uno, realmente, como dije en un principio, voy a dar mi punto de vista, pero no quiere decir que sea la única palabra, ¿no? Después de esa técnica, otra técnica es el first wort. El first wort, lo que hacen cerveceros es agregar pellets o lúpulo en sí a la hora del inicio de la olla de hervor, ¿no? En este caso, el argumento es que estos pellets lo que van a hacer, más allá de lograr no dar tanta astringencia, según la teoría, también los aceites que se conviertan en ese momento cuando se le agrega el mosto, van a perdurar en el tiempo y deberían, o dicen que no se vuelven tan volátiles y generan aroma en la cerveza. Esta técnica, realmente estas dos técnicas yo nunca las he utilizado, me parecen que no son tan así, o por lo menos usando la lógica no les encuentro demasiada lógica. He conocido cerveceros que han hecho buenas cervezas, grandes cervezas con estas técnicas.
No quiere decir que sean las únicas tampoco. Acá podemos utilizar una, dos técnicas o todas juntas. Realmente, hablando de IPAs, es un universo, entonces cada uno tiene que estar buscando el perfil que uno quisiera o quiere en su cerveza, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta otra técnica. Después la clásica del lupulado en hervor, que es la que conocemos todos, pero es donde más yo diría que nos tenemos que enfocar. Acá es donde tenemos que lograr que esa cerveza final no tenga astringencia, que es lo fundamental, o sea, que sea tomable. Es lo fundamental para todo tipo de cerveza y más para las IPAs, porque es donde mayor carga de lúpulo le estamos agregando. Y como para que tengan en cuenta y lo analicen, mi consejo sería estar pensando o usando la lógica de que este lúpulo, ya sea en hojas o en conos o peletizado, es una planta, ¿no? Por así llamarlo. Entonces, esto es de origen vegetal. Y la lógica sería, cuanto más tiempo esté en contacto con el líquido, a mi entender, más puede generar astringencia, más puede dar notas herbáceas. Entonces es donde yo creo que en lo que es lupulado en hervor tenemos que concentrarnos en lupular casi siempre al final del hervor. ¿Podemos estar lupulando en minutos 60, minutos 90 o en esos minutos? Sí, se puede, pero mi consejo sería utilizar adiciones bajas. Por otro lado, también utilizar lúpulos neutros que no impartan sabores raros, ¿no? La mayoría suele utilizar los lúpulos que se denominan CTZ, que es Columbus, Tomahawk o Zeus. Son lúpulos muy neutros que tienen muchísimo alfacio, que eso también nos debería importar a la hora de lupular, justamente porque vamos a agregar menor cantidad vegetal, ¿no? Al hervor. Entonces eso está buenísimo. Utilizar también lúpulos, siempre enfocándonos en utilizar lúpulos de altos alfácidos. Y bueno, también tenemos un abanico, dependiendo un poco en qué tiempo nosotros agreguemos los lúpulos, vamos a lograr mayor o menor amargor, y también la sensación va a ser diferente. Podemos lograr el mismo amargor, pero con una sensación más limpia, agregando lúpulos al final del hervor. A eso me refería. Después, bueno, tenemos el clásico Whirlpool, que es en el minuto 0, que acá, para que tengan en cuenta a la hora de calcular en cualquier planilla, por favor no pongan minuto 0 porque los lúpulos siguen insonorizando, ¿no? Pasado los 80, o sea, por arriba de los 80-85 grados, los alfáceos siguen insonorizando muy rápido, isomerizando muy rápido. Entonces, acá estamos logrando mayor amargor. Si nosotros en cualquier planilla de cálculo ponemos minuto 0, se van a dar cuenta que no figura ningún IBU. Bueno, eso, al poner un minuto van a figurar, y dependiendo qué cantidad le agreguemos en Whirlpool, van a figurar muchísimos más. Entonces, acá mi recomendación es poner minuto 1 y también ir jugando con esto del Whirlpool, porque es fundamental para tener un aroma inicial en esta cerveza, ¿no? No quiere decir que va a ser el aroma final, también acá va a correr mucho el tema fermentación, el enfriado, la fermentación, la levadura, la cepa levadura, el dry hop, ¿no? Hay muchísimos factores que van sumando a la ecuación de la cerveza final. El Whirlpool, o ahora hay otra técnica que acá no la tengo escrita, pero la voy a comentar, que es late hop. Son técnicas que se utilizan justamente para lograr más aroma, pero eso no quiere decir que sea el aroma final. La realidad es que una IPA, si no tiene dry hop, no llega a tener buenos aromas. Bueno, acá me faltó completar, tengo que completarlo, sí, para la próxima. Hay una técnica que yo estoy usando ya hace más de un año que se llama late hop. El late hop es similar al Whirlpool, la diferencia más grande es que se agrega, tenemos dos maneras, dependiendo qué equipamiento tengamos. Yo la verdad que prefiero utilizar una de las dos porque el concepto es bajar a 80 grados, 85, para que realmente cuando nosotros agregamos el lúpulo no isomerice tanto, ¿no?
Ojo, va a seguir isomerizando. El lúpulo en 60 grados todavía sigue isomerizando, en 40 también. La diferencia es que le cuesta muchísimo más isomerizar esos alfácidos, o sea, agregar más amargor. Ahora, en 85 grados es un ideal porque da muchos sabores, sabores frutados, por así llamarlos, obviamente usando también esos tipos de lúpulos, o por lo menos da los sabores, por así llamarlo, da los sabores que la característica de la variedad de lúpulo que usemos, ¿no? Ahora bien, logramos eso sin agregar alfácidos, entonces está bueno por ese lado, porque le vamos a dar muchísimo más sabor, y vamos a mantener también lo que son los aceites esenciales en cuanto a la parte aromática. Y en estas dos variantes, ¿cómo podemos hacer para llegar a esa temperatura? Bueno, la más fácil que yo es la que recomiendo y la que utilizo, es agregar agua natural. ¿Okay? Obviamente el agua tiene que estar filtrada, ¿no? Pero agregando solamente un 10% de lo que nosotros estemos, o sea, si nos manejamos con evaporación de cocción, suele pasar que evapora entre un 7 y un 10%, si nosotros le agregamos ese 10% de agua al natural, lo que vamos a lograr es llegar a esas temperaturas, también depende, ¿no?, de qué temperatura ambiente haya, ¿no?, la temperatura del agua al natural y un montón de factores. Tampoco tenemos que ser tan precisos con esa temperatura, pero por lo menos tratar de alcanzarla. No es lo mismo hacerlo en invierno que en verano, o en países más cálidos o no. Pero bueno, en mi caso me resulta bien agregar ese 10%. Por otro lado, yo lo que suelo hacer es mi densidad inicial de la cerveza a la hora de fermentar va a ser la misma densidad de que cuando yo empiezo, cuando termino de llenar la olla de hervor. ¿Okay? Entonces en este caso lo que hago es agregar agua y volver al mismo volumen que tenía a un inicio, y también me permite saber, ya tener en mi mente la densidad inicial, ¿no? Si yo mantengo el mismo volumen y le gano a la evaporación esa, voy a tener mayor cantidad de litros, la misma densidad con la que comencé, y encima en este caso voy a estar agregándole agua fría, o sea que puedo bajar y hacer este lady hop. Es donde una vez que se le agrega esto, ahí se echa el lúpulo, ¿no?, en la olla y se hace de vuelta el whirlpool, pero ya tenemos, como les decía, otro grado de IBU, que esto no es calculable, esto ya va a ser más a experiencia de cada uno, del lúpulo, de los gramos, del tiempo que pasó. Esto ya realmente podemos llegar a tener un IBU teórico, pero realmente no es tan calculable, por eso hoy en día muchas IPAs ya no les ponen ni los IBUs. Y después la otra técnica, si no, para bajar el enfriado, en el caso de no querer agregar agua fría, es pasarlo por el enfriador de placas, o sea, recircular ese mosto una vez que terminó de hervir, recircularlo, enfriarlo a esa temperatura y recién ahí agregar. A mí no me convence mucho porque imagínense de que a la hora de recircular lo que genera es que, como todavía todo eso está en movimiento, todo lo que, desde las proteínas hasta el lúpulo que nosotros fuimos agregando en hervor, lo que va a generar es que todo eso se vaya al enfriador de placas y lo pueda llegar a tapar, o generar también focos de infección a futuro por estas partículas que se pueden ir quedando ahí adentro. Entonces, realmente a mí no me convence por eso, prefiero hacerlo de todo. ¿Sí? ¿Hay alguien que estuvo hablando? ¿O? Bueno. No, alguien se conectó nada más. Bien. Y después tenemos otra técnica de que lo que es lupulado en caliente, que es o como denomino yo, lupulado en caliente, que es hopback, ¿no? Esta técnica se utiliza un filtro de malla, de acero inoxidable, es donde nosotros ahí se puede llegar a agregar lúpulo que sí o sí debería ser lúpulos en conos, en flor. Entonces, acá manejamos temperaturas de 40 a 45 grados, también se puede ir jugando con eso, con esas temperaturas para lograr un perfil adecuado a lo que nosotros estemos buscando. El target de inicio es 40 a 45 grados.
O sea, se enfría la cerveza por una primera etapa de enfriado, y mientras está pasando por la segunda etapa, o sea, acá necesitamos 2 enfriadores de placas, ¿no? O, donde uno va a enfriarla a 40-45 y el otro la va a enfriar a 20 grados como solemos hacer. Y entre medio de esos 2 enfriadores de placa tendríamos este filtro, esta carcasa, donde colocamos las flores de lúpulo, el mosto pasaría por ahí, y esto lo que generaría es otorgarle más sabor al lúpulo en nuestra cerveza final. Y realmente esta es una muy buena técnica, funciona muy bien. Lamentablemente necesitamos conos de lúpulo, ¿no? Lúpulos en flor. Por lo menos acá en Argentina no estaríamos teniendo este tipo. A lo sumo pueden llegar a tener la facilidad de conseguir estas flores de lúpulo, cervecerías que están muy cerca de donde hay cosecha de lúpulo, en una determinada, acá en Argentina pasa en febrero, eso suele pasar, la cosecha de lúpulo, o sea que en un determinado tiempo se puede llegar a conseguir, pero es más, lamentablemente, no es para todos, no se consigue tan fácilmente. Y por otro lado son cervezas de estación, no se podría estar haciendo todo el año. Así que bueno, nada, Hopback la verdad que es muy bueno, pero lamentablemente necesitamos tener una flor fresca, o sea, sin oxidar, y por otro lado, requiere todo este equipamiento que estaba hablando, ¿no? Bueno, estas serían las técnicas en caliente, por así llamarlo, y ahora vamos con la de en frío, ¿no? Estas en frío, dependiendo, ¿no? La temperatura no quiere decir que sea todo bajo cero, pero en frío a lo que me baso es desde la fermentación, desde que inicia la fermentación hasta el final de la cerveza. Y acá, bueno, el método tradicional es el dry hopping, ¿no? Es el dry hopping, es donde nosotros agregamos estos pellets o estas flores o lo que querramos, por así llamarlo. Yo vengo hablando de las dos cosas, pero el 95% de las cervecerías hoy en el mundo utilizan pellet y cada vez son más los que utilizan pellet, o sea que concentrémonos en eso, ¿no? Las flores las nombro solamente porque es algo que va quedando en el tiempo y lo tengo que hacer, pero realmente hoy por hoy está demostrado que el pellet tiene muchísimo más poder de conservación que una flor. Bueno, nada, volviendo al tema de dry hop abarca muchísimas cosas y es donde ahí nosotros tenemos que ver qué estilo de cerveza qué tipo de cerveza vamos a querer dry hopear y qué nos conviene más, ¿no? Entonces, bueno, en el dry hop abarca desde a las primeras 24 horas iniciar la fermentación, estar agregándole lúpulo, ¿no?, al fermentador para poder ahí llegar a hacer una biotransformación, que es una técnica o una palabra bastante nueva de hace un par de años, que realmente hoy por hoy sigue siendo nueva y no hay muchos estudios al respecto. Esta biotransformación, lo que queremos lograr, o lo que hablan los libros de lograr con ello, es que el lúpulo interactúe con las levaduras en el proceso fermentativo, y justamente lo que generen, que también acá tendríamos que ver qué tipo de cepa de levadura, porque no todas generan la misma biotransformación que otras. Y esto lo que va a generar en este trabajo en conjunto entre las partículas de lúpulo y las levaduras es dar sabores y aromas frutados, ¿no? Más que nada se hizo conocido por las New England IPA. La realidad es que sirve, funciona, pero tenemos que ver muy bien el tema de la cepa de levadura, ¿no? Tenemos que ver muy bien el tema de cepa de levadura, y después también no hay una regla general, les podría llegar a decir lo que he probado yo, pero no hay una regla general en qué momento agregar este lúpulo o cuántos gramos por litro, por así llamarlo, agregar. ¿Por qué? Porque primero va a variar de la cepa de levadura, de la variedad de lúpulo, de la temperatura de fermentación, ¿no? Hay muchísimos factores. Entonces, bueno, acá es un universo que cada uno tiene que ir probando.
como consejo, si quieren hacer esto, yo lo recomiendo entre las 24 y 36 horas, 48 horas también. Ya obviamente tiene que estar fermentando, tiene que haber actividad, ¿no?, en el blow-off del fermentador. Y aconsejaría obviamente lúpulos que tengan características frutadas para una New England IPA. Y aparte de eso, podríamos agregar como para un inicio de prueba, de ver qué pasa, ¿no?, y comparar cervezas con o sin esto, es agregar unos de 2 a 4 gramos por litro en este proceso. Realmente yo lo que he notado que podemos llegar a tener más sabor al lúpulo, o sea, sería más comparable con un hopback, por así llamarlo, y no tanto aroma, porque el aroma realmente cuando lo que suele pasar en el proceso de fermentación es que las partículas de CO2 cuando se liberan, van liberando también todas estas sustancias volátiles que son las de los aceites esenciales que conseguimos del lúpulo para aromatizar nuestras IPAs. Entonces, volviendo un poquito al tema de lupulado en caliente o todo lo que vimos anteriormente, yo considero que tenemos una parte, pero un porcentaje bajo, pero es un porcentaje, en fin, y lo tenemos que saber utilizar en cuanto a lo que es Late Hop, Whirlpool, en esa parte, pero el aroma, el mayor porcentaje aromático de una IPA va a ser con lo que es Dry Hop, ¿no? Y en biotransformación, por mis experiencias, me ha pasado de tener mayor, por ahí, sabor a lúpulo, pero no tanto aroma en lo que es biotransformación. Después, a ver, para seguir hablando un poco de esto, ¿qué más tenemos? Nada, tenemos otra etapa que sería para un cervecero casero que todavía no tiene demasiado equipamiento, o sea, no puede controlar la atmósfera que tiene en el fermentador y tiene problemas, o puede llegar a tener problemas de oxidación en la cerveza. La recomendación es agregar el lúpulo entre 1014 y 1016 máximo. Yo diría 1014 sería el target buscado, 1014, 1012, si es una cerveza que va a terminar en 1010. ¿No? Es ahí en ese momento de tomar densidad de la cerveza, recién ahí agregar lúpulo, ¿no? Abrir la tapa del fermentador y agregar este lúpulo. Esa sería mi recomendación para un homebrewer, alguien que no tiene un equipamiento adecuado. Después, más allá de eso, si tenemos maneras de controlar este oxígeno, a ver, siempre vamos a incorporar oxígeno. El mismo pellet de lúpulo tiene oxígeno dentro, pero es en menor medida que tener que abrir una tapa de un fermentador y agregarlo así solamente por echarlo. Entonces, si podemos tener acceso tanto como a cañones de lúpulo, como a barriles, como para hacer, acá le dicen arturitos, ¿no? Son los barriles que han cortado y están como refaccionados para poder hacer una especie de slurry, ¿no? Que es donde mezclamos estos pellets con cerveza, se diluyen y de vuelta se mandan al fermentador. Si tenemos todos esta maquinaria para llegar a lograr eso, bueno, yo me tiro más a recomendar eso, obviamente. Y después acá también tenemos una diferencia. Las clásicas son, podemos, y hablando siempre, mi recomendación es ya terminada la fermentación, habiendo notado que no hay ninguno flavor en la cerveza, tanto sea diacetil, sea DMS, o sea acetaldehído, ¿no? O sulfuro. Esos son los posibles, ¿no? Los posibles flavors de una cerveza en cuanto a fermentación, que hay muchos que se pueden eliminar y otros que no. El diacetil o el sulfuro se pueden eliminar, solamente es cuestión de darle días o temperatura, dependiendo qué. Por ahí el DMS no se puede eliminar, el acetaldehído tampoco. El acetaldehído viene por un tema de fermentación, de poca levadura, mayormente. O por un atraso justamente en el proceso fermentativo, porque se para la fermentación, y es un aroma más tirando a manzana cortada, ¿no? Y el DMS es un aroma choclo, ¿no? A maíz, que esto viene acarreado de las maltas, primero, que puede llegar a tenerlo, viene de ahí, de las maltas Pilsen. ¿Cómo podemos
evitarlo, bueno, primero buscando un buen proveedor de maltas Pilsen, y en el caso de no tenerlo, bueno, buscando una malta más tirando a una pale, ¿no? Que el malteo de una pale lo que hace justamente es no tener la carga de DMS que puede llegar a tener una malta Pilsen. Primero sería eso, buscar esos insumos, después a la hora del hervor lo mismo, a la hora de hacer el whirlpool no generar el vortex, el famoso vortex, porque eso puede oxidar el mosto y traer el precursor del DMS. Y por otro lado, tampoco estar mucho tiempo pasando ese mosto caliente al fermentador. También, si nosotros pasamos de 30, yo diría de 40 a 60 minutos, ya estamos también generando DMS, ¿no? Porque es algo que, más allá de haberlo hervido y eliminado, si pasa mucho tiempo, ese compuesto vuelve a estar en la cerveza. Y eso se mantiene en la fermentación y va a ir todo en demérito justamente del aroma que nosotros estamos. Nosotros acá lo que buscamos es una cerveza limpia, sin ésteres, con una buena fermentación, justamente para poder agregar esta carga final de lúpulos y que se absorban en el líquido, ¿no? Los aceites, y que no estén compitiendo con nada más. Es lo mismo que alcoholes superiores, tampoco debería, porque si competimos con eso, estamos medio sonados. Así que bueno, consejo siempre tener una cerveza bien terminada, y realmente ahí es donde, si tenemos la tecnología, por así llamarlo, los aparatos para poder dry hopear terminada la fermentación, es lo ideal. Y en base a eso, otra recomendación que les puedo dar es retirar antes de dry hopear, retirar la levadura, ¿ok? Eso también es fundamental para que la levadura tampoco, con el correr de los días, no empiece a generar sabores o aromas en particular a levadura en la cerveza final. Bueno, nada, como les decía, están las dos técnicas. Se puede agregar el lúpulo desde arriba por un cañón, o el slurry, ¿no? O sea, que en un recipiente donde se agrega por el costado o por abajo del fermentador. Las diferencias más notables es el tiempo, ¿no? En el slurry, nosotros ya al haber disuelto este lúpulo, ya estamos ganándole tiempo. El problema, por así llamarlo, del slurry es que es más partidario, como pasa también con las bombas de recirculado, ya en una categoría superior, ¿no? A cervecerías que tienen estas bombas, es que son más factibles de que generen clorofila, o sea que la clorofila, que es lo que está en la hoja del lúpulo, ¿no? Es una materia, un compuesto que está en las hojas de cualquier vegetal, de cualquier planta verde. Esta clorofila, justamente, no sé si lo han notado a la hora de dry hopear, cervezas que por ahí todavía no están bien filtradas, que cuando se saca una muestra se ven verdosas. Bueno, eso es la clorofila. Y esa característica que da la clorofila es de un aroma y una sensación. Primero, la sensación en boca es que no te deja seguir tomando tu cerveza. Y en el aroma es un aroma vegetal, punzante, que realmente no está bueno. Entonces hay que tener cuidado a la hora del movimiento, este movimiento de lúpulo, tanto sea como con el método slurry o con bomba, peor todavía, porque puede llegar justamente a desintegrarse tanto esto, y al estar tanto en contacto con el líquido, que por un lado vamos a ganar mucho aroma, pero por otro lado le vamos a agregar este sabor y aroma particular, que no está bueno. La técnica que yo utilizo es de las más rudimentarias, que es la clásica, por así llamarla, es un cañón de lúpulo arriba del fermentador. Esta técnica lo que tiene a favor es que primero no corremos tanto riesgo de oxidar la cerveza, porque en el método slurry, más allá de que tengamos un aparato donde podamos hacer purgas de CO2 para barrido de oxígeno, siempre va a haber oxígeno en cualquier ambiente, y encima si nosotros tenemos que trasladar este líquido, o sea la cerveza terminada, al aparato a este recipiente, y después batirlo, también podemos tener mayor presencia de oxígeno. Con un cañón sobre la parte superior del fermentador, ese movimiento de líquido lo estamos evitando.
por un lado es eso, la contra del cañón es que requiere más días. Requiere más días. Y por otro lado, también requerimos de ver un poco temperaturas, ¿no? Temperaturas, y es donde por ahí acá tenemos también otra variante. Nosotros podemos hacer cualquiera de estas etapas de dry hop. Yo diría, hoy en día hay cerveceros que hablan de dry hopear a 2 grados, ¿no? Y mi recomendación máxima es 22 grados. Yo lo que recomiendo es entre 14 y 22. La realidad es que las pruebas que he hecho con dry hop a baja temperatura no me han gustado. Primero porque le han costado muchísimo a los lúpulos poder disolverse y darle la característica aromática a la cerveza. Y por otro lado siempre he tenido notas más vegetales. En cambio, me ha resultado bien estar dry hopeando. Hoy por hoy estoy dry hopeando entre 18 y 22 grados. Me gustan ese rango de temperaturas, es donde yo noto que el lúpulo se disuelve mejor, en cañón obviamente, hablando, en este método. Y por otro lado, con estas temperaturas, lo que logramos también es que a la hora del agregado del lúpulo, se genere una especie de ebullición dentro del fermentador, ¿no? Al tenerlo en bajas temperaturas eso no sería posible. Y bueno, y esta ebullición, por así llamarlo, lo que va a generar de manera controlada, si nosotros tenemos manera de justamente regular la presión dentro del fermentador, es que todos estos pellets se disuelvan de una manera mejor y tengan mayor contacto con el líquido, que eso es lo que importa. Por eso se recomiendan fermentadores anchos, para primero tener una buena base cuando el lúpulo cae, o sea, que quede en el fondo del fermentador, pero que tenga mayor contacto con el líquido. Siempre es importante eso, buscar que la sustancia, en este caso el pellet, se pueda disolver de la mejor manera y que tenga buen contacto con el líquido, ¿no? Otra recomendación para que se disuelvan de esa manera es tener los pellets a temperatura ambiente. No sé, una noche antes de hacer este dry hop, bueno, sacarlos del freezer. Obviamente estamos hablando, mi recomendación siempre es utilizar paquetes nuevos para dry hopear, ¿okay? Si sobra algo, nada, se cierra, se guarda en el freezer, pero eso trato de usarlo después para cocción. Y si no, en el caso de no poder, bueno, los trato de usar, pero que no sean lúpulos que los haya abierto hace 5 meses, ¿no? Que sean lúpulos bastante frescos o en el caso de abrir la bolsa, bueno, nada, que pase menos de una semana. Cristian, Sí, ¿cómo estás? Tenemos una pregunta con respecto a esto del dry hopping. sí. Nos pregunta nuestro amigo Juan Alfredo, entre realizar el dry hopping en los últimos días de fermentación versus realizar el dry hopping después de realizar un trasvaso o una segunda maduración, ¿cuál recomiendas? Bueno, yo recomiendo la segunda, pero sin trasvaso. Lo ideal sería hacerlo todo en el mismo fermentador, porque el trasvaso requiere muchísimos controles en cuanto, primero más que nada, la oxidación, ¿no? Entonces, por eso en la industria se usa muchísimo lo que es unitank, o sea, se fermenta y se dry hopea en el mismo lugar. Para eso, nada, lo único que necesitamos es tener un cono, un fermentador cilindrocónico. Mi recomendación sería esa, porque como decía en un principio, todo lo que, cuando esté fermentando, todo lo que nosotros agreguemos, lamentablemente la mayoría se va a ir, o sea, toda la parte aromática se va a ir con el CO2. Por más que sean los últimos puntos, va a seguir burbujeando el blow-off o el airlock, entonces se va a estar yendo algo de ese aroma. Y tengan cuidado de no cerrar la válvula para que no se escape ese aroma, porque todavía en esos últimos puntos, como les comentaba, podemos tener los flavors. Podemos tener sulfuro, diacetilo, es lo más normal del mundo tenerlo. Entonces, no cierren la válvula o no hagan eso porque van a encapsular también todos esos flavors y no está bueno. Mi recomendación, Unitank, hacerlo sin trasvase, solamente purgando levaduras para que la levadura no tenga mucho tiempo ahí con la cerveza, una vez terminada, y aparte para reutilizarla. Pero siempre esperando, ¿no?, al descanso de acetilo, todo, o sea, teniendo la cerveza bien, ya terminada.
Esa es mi recomendación, tratar de justamente de que no tenga ninguno flavor, porque a la hora de agregar lúpulo, como te decía o les decía, que estamos queriendo que tenga esa especie de ebullición ahí adentro cuando agregamos el lúpulo, ¿no? Que se viene como una especie de krausen, bueno, lo tenemos que controlar, y eso se controla cerrando la válvula casi al máximo. Y si cerramos y tenemos alguno de estos off flavors, se van a quedar retenidos ahí adentro. Entonces nada, tengamos la cerveza terminada para dry hopear, sería lo ideal, pero vuelvo a recalcar que tenemos que tener los instrumentos para no oxidar, ¿no? Porque ya al tener la cerveza terminada corremos más riesgo de oxidación. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, si no seguimos. Bien. Bueno, acá hay algunas recomendaciones de lo que justamente estamos hablando, ¿no? Dependiendo un poquito en qué situación, qué equipamiento tengamos cada uno de nosotros, podemos llegar a utilizar una u otra. Después acá hablo un poco en cuanto al dry hop. Hay muchas cervecerías que suelen titular como doble dry hop, triple dry hop, ¿no? Y en este caso suele pasar con cervezas más extremas, donde la cantidad de lúpulo que se le agrega, si agregáramos todo en un solo dry hop, lo que estaríamos haciendo, si lo hiciéramos por la parte superior, y agregara todo este lúpulo, no sé, estamos hablando de una cerveza de 20, 30 gramos litro, ¿no? Si yo agregara todo ese lúpulo por la parte superior, lo que generaría en una sola adición de este lúpulo es que se me haría una especie de cama de lúpulo donde el lúpulo no llegaría a disolverse o entrar en contacto tan directo con el líquido. Entonces ahí es donde uno trata de hacer dos adiciones, que es lo que recomiendo, 3 ya. La realidad es que yo no lo suelo hacer, pero lo he probado, pero no he encontrado ninguna diferencia. Pero también va a depender de justamente la circunferencia del fermentador, ¿no? Si son fermentadores muy angostos, ahí vamos a estar obligados a dry hopear más veces que si son más anchos, donde en la sección que tenemos, justamente todo este pellet flotando o ahí en la parte superior, va a tender a disolverse más fácil, ¿no? Bueno, nada, cerrar el fermentador en su totalidad una vez que ya esté dry hopeada la cerveza, o sea, al final de todo, utilizando esta técnica, obviamente, de barridos de oxígeno y todo, ¿no? Ahí ya deberíamos poder cerrar el fermentador. Y lo mismo, la cerveza tiene que estar terminada porque si no se va a inflar mal el fermentador si sigue fermentando, ¿no? Y después tiempo estimado de fermentación, yo acá pongo de 4 a 10 días, realmente acá va a depender muchísimo primero, de qué querramos nosotros en nuestra cerveza, qué tipo de aroma querramos, ¿no? Segundo, de cuánto le hayamos agregado de lúpulo al fermentador. No es pasa básicamente lo mismo que pasaba cuando estábamos sirviendo, que yo les dije que la materia vegetal al mayor tiempo, mayor astringencia puede llegar a tener. Bueno, en este caso pasa algo parecido, o sea, cuanto mayor carga de lúpulo le agreguemos, no va a hacer falta tener tantos días en el fermentador la cerveza, porque se va a disolver más rápido, entonces va a generar ese aroma más rápido. Ahora, si nosotros estamos agregándole muy pocos gramos por litro, no sé, 2 gramos, 4 gramos por litro a una cerveza, y bueno, ahí va a requerir muchísimo más tiempo para que todos estos aceites traten de disolverse lo mayor posible, ¿no? Yo hoy por hoy trato de tener entre 7 y 10 días de estanqueidad, ¿no? De dry hop en mis cervezas. Obviamente si ya tengo cervezas de 20, 30 gramos litro, el otro día hicimos una de 45 gramos litro, que era puro lúpulo eso. Y realmente ahí sí tuvimos que cada 2, 3 días estar purgando y hacer varias adiciones de lúpulo, no fue una sola. ¿Y por qué esto de cada 2 o 3 días? Bueno, pues justamente porque si no la clorofila, que también al tener mayor cantidad de lúpulo le estamos metiendo más clorofila. Y esta clorofila
más allá de que con el filtrado se va muchísimo eso, en lo que es aroma, en sabor, si está mucho tiempo, si hay demasiada clorofila en este ambiente por mucho tiempo, va a quedar una nota vegetal que no estamos buscando. Entonces, bueno, ahí es donde también muchos cerveceros recomiendan cada 2-3 días estar purgando. Son para cervezas muy extremas, vuelvo a recalcar, de 30 a 40 gramos litro, donde se hacen varias adiciones y donde estamos justamente tratando de buscar que no tome esas notas vegetales. Ahora, para cervezas normales de, no sé, lo que quieran agregarle, hasta 10, 15 gramos litro, no hace falta estar purgando cada 2-3 días. Realmente yo tengo cervezas de 20 gramos litro que han estado 15 días en el fermentador y han ganado medallas y no han tenido sabores indeseados, por así llamarlo, ¿no? Lo que no buscamos. Así que bueno, nada, esas son un poco las recomendaciones. Recalcar lo de los lúpulos frescos y aromáticos a la hora de agregar el dry hop a temperatura ambiente, ¿no? Porque esto también no es lo mismo el lúpulo congelado, que lo saquemos y lo agreguemos, que va a ir a parar derecho al fondo del fermentador, que algo fresco, que esté a temperatura ambiente, donde al primer contacto con el líquido va a empezar a querer disolverse. Eso también es fundamental. Si nosotros vemos a la hora de purgar por abajo el lúpulo, ¿no? Al final de la cerveza, para poder filtrar o para poder sacarla. Si nosotros vemos que salen pellets enteros o vemos que hay una deficiencia en cuanto a la humectación del lúpulo, es porque ahí nosotros, el lúpulo está cayendo directamente al fondo del fermentador y es lo que tenemos que tratar de corregir. Tiene que ser una pasta, ¿no? Eso también es un parámetro como para tener en cuenta. Hay cerveceros que nada, abren la canilla de abajo del fermentador y se encuentran con pellets casi secos. Bueno, puede pasar por esto, por haber tirado lúpulos a temperatura, o sea, 20 grados bajo cero, sacado de freezer, o porque también lo dry hopearon con la cerveza ya terminada a temperaturas muy bajas, ¿no? Y después, bueno, nada, pongo un par de parámetros como para tener en cuenta lo que son variedades de lúpulo. Esto ya se vuelve un poco más técnico de lo que venimos hablando ahora, pero más del lado de la química, ¿no? Que justamente son los aceites esenciales. Realmente yo considero que hay muchísimas técnicas y hay muchísimos análisis en cuanto al lúpulo, y aceites esenciales hay más de 200 descriptos. Las lupuleras lo que hacen, suelen poner los que ellos están pensando o piensan que son los que más marcan un poco el parámetro en cuanto a estos aromas, ¿no? O para dónde va a tirar el lúpulo. Entonces, nada, se sabe de que el linalol o el genialol, que son sustancias más cítricas, por así llamarlas, dan esos perfiles, perduran mucho más en el tiempo, o sea, con una cerveza terminada, ¿no? Porque a veces suele pasar que se drejopea, está buena la cerveza aromáticamente, pero dura muy poco, ¿no? Bueno, muchas veces pasa por esto, por tener deficiencia de estos aceites. Y después tenemos los lúpulos como el mirceno o el humuleno, que son los por ahí más típicos, que suelen perdurar menos en el tiempo, realmente, ¿no? Notas frutadas, suelen perdurar muchísimo menos en el tiempo que las cítricas. Como para tener en cuenta. Depende de lo que estemos buscando en lo que son IPAs. Y acá tenemos una tablita de estas sustancias, ¿no? Como el humuleno, el linalol, el geraniol, me cuesta muchísimo pronunciar esa, y cada de estas sustancias, ¿qué es lo que puede representar en cada lúpulo, ¿no? En notas especiadas, florales, frutadas, cítricas. Ojo, esto no quiere decir que después podamos llegar a tener fluctuaciones, porque realmente los lúpulos, como en esta pantalla acá, si vamos, no sé, si vamos a alguna página con la especificación de cada lúpulo, nos va a decir, bueno, este lúpulo tiene un perfil, ¿no? No sé, cítrico, a pino, a mango o a lo que fuera, ¿no? De frutas tropicales. Nos va a decir eso, que hay que darle bastante importancia justamente a eso. Y por otro lado vamos a tener, en una parte, vamos a tener todas estas sustancias, ¿no? Con un porcentaje. Bueno, esto es más que nada para saber eso, ¿no?
qué va a predominar? ¿Qué va a predominar? Y si tiene mayor porcentaje de, de humuleno o de mirceno, no van a, por ahí les va a costar perdurar más en el tiempo las sustancias. Lo que pasa es que realmente las que nosotros buscamos, que son las tropicales y esas, la mayoría siempre suele tener mayor porcentaje de humuleno. Entonces estamos medio complicados. Pero bueno, hay que también tratar de empezar a jugar con los lúpulos, ver cuál es el más recomendado o el que más nos gusta a nosotros, también es un tema personal. Y blendear. A mí me gusta muchísimo blendear los lúpulos porque también es donde caracterizamos nuestras cervezas, ¿no? No se vuelven monótonas y son más difíciles también hasta justamente de simular, de recrear. Entonces la mezcla del blendeo de estos lúpulos está bueno hacerlo por eso. Nada, es todo un mundo, realmente a veces suele pasar. Acá, no sé si ven el cursor, estoy viendo, no sé, la parte del 5, por así llamarlo. Hay muchos que los lupuleros se concentran hoy en día mucho también en lo que es Total Oil, ¿no? O sea, el concentrado de aceites en ese lúpulo, en esa variedad. Y si vos vas por el lote del lúpulo, podés saber exactamente cuánto tiene, ¿no? Cuánto tiene, cuántos mililitros puede llegar a tener de aceites esenciales ese lúpulo. Pero tengan cuidado porque eso no quiere decir concretamente que cuanto más tenga, más aroma va a tener, ¿eh? Eso ténganlo en cuenta. Suele pasar, no sé, me ha pasado y me pasa con el Equanox. El Equanox hoy en día creo que está en 3,5, que es un valor alto, es muy alto el valor. Y realmente lúpulos como el 5 tienen mucho más aroma, y perduran muchísimo más en el tiempo y no requieren usar tantos gramos para equiparar a un aroma de lo que nosotros tendríamos que buscar con el Equanox. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Nada, muy sencillo. Realmente ahí no hace falta ninguna técnica, solamente el olfato. No sé si les ha pasado con los últimos lúpulos, los nuevos, como los Neo Mexican, como el Sabro, si lo han probado o lo han olfateado. Bueno, si ustedes, ese lúpulo es recontra invasivo, es muy invasivo. A mí me ha pasado de blendear Sabro con Citra, con Mosaic, que son lúpulos también muy aromáticos, y llegué a la conclusión de que si blendeaba, o sea, a mí me gusta blendear, no sé, siempre busco un poco el perfil, ¿no? Me gusta que haya variedad en el aroma, que tenga, por así llamarlo, en un tipo de cerveza una nota cítrica, que esté esa nota cítrica con notas frutadas. Después en otra cerveza por ahí me gusta dar una nota resinosa con notas cítricas. Entonces, por eso se basa el blendeo, ¿no? De ver todos estos lúpulos y en qué porcentaje blendeamos, o sea, en qué porcentaje ponemos cada lúpulo de estos para dar ese perfil, porque tampoco es tirar por tirar. Entonces me ha pasado de querer blendear esto para dar una nota a coco que la da el sabro, para dar una nota a coco y blendear, no sé, un tercio de la carga de lúpulos, utilizarla para el sabro, y que el sabro predominara por las notas frutadas o cítricas del Mosaic o el Citra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque realmente tienen más o menos la misma cantidad de aceites esenciales, ¿no? Bueno, la diferencia mayor creo que predomina, por eso decía el olfato, porque si nosotros nos ponemos a comparar solamente por olfato, nos vamos a dar cuenta cuál lúpulo tiene mayor carga aromática que otro. Entonces, por ahí no vamos a saber bien qué es lo que va a tirar, es más difícil, por eso ahí nos tenemos que basar un poco más en lo que son los aceites esenciales o en el mismo perfil que el lupulero te recomienda, ¿no? O te dice que va a tener cada variedad de lúpulo. Pero a la hora de cuál es más efectivo, yo creo que también el olfato es una buena manera como para determinarlo. Nada, estamos terminando.
la charla, así que si quieren alguna pregunta o algo. ¿Cómo te va, Cristian? Disculpa la pregunta. Hablando de esto de mezclar lúpulos para obtener los blends, como decías, ¿cómo podría yo tener una idea para mezclar algo y que salga bien? Bien, primero tenés que pensar en qué estás buscando, ¿no? ¿Qué tipo de perfil de cerveza, de IPA vas a querer? Como te decía, si vas a querer una cerveza que sea una mezcla de cítrico con frutado, resinoso o de especiado. Entonces primero tenés que ver eso y en base a eso empezás a buscar qué lúpulos o qué variedades son las más correctas para eso, ¿no? Las granjas o las lupuleras, por así llamarlo, suelen tener los lúpulos como sectorizados. Tenemos de amargor, los dual, que son los que más se utilizan, y después hay algunos que hoy en día ya no figuran que son aromáticos. Suelen presentarlos como dual, que por lo menos yo son los que más utilizo, ¿no? Entonces, nada, para este caso vamos a los dual y empezamos a buscar, bueno, ¿qué queremos? Tener cítrico, bueno, empezamos a buscar y nos va a ir llevando todo esto a decir, bueno, obviamente no te lo sabría describir bien porque es un poco de experiencia, ¿no? De haber utilizado estos lúpulos anteriormente, pero, a ver, esperen un segundito, que tengo la pantalla y no sé qué está saliendo. Ahí está. Pero es un poco de experiencia, de conocer ya los lúpulos, pero realmente creería que, nada, es cuestión de probar, más allá de todo. Si querés, buscás, no sé, lúpulos frutados, por así llamarlo, en la página te lo va a decir, entonces, nada, tenés que probar, ¿no? Tenés que probar, y lo que te puedo llegar a decir, como figuraba ahí en el PDF, es que vos podés llegar a ver esa variedad, no sé, si elegiste el Citra, por así llamarlo, ver qué característica, qué aceite tiene, o sea, para dónde va a ir ese lúpulo, y por otro lado, si elegiste otro lúpulo, por ejemplo, el 5, bueno, vas a ver la otra característica que tiene, y de ahí también es cuestión de jugar en decir, bueno, a ver, ¿qué quiero? ¿Cuál tiene mayor carga de aceites o cuál es más predominante? ¿Qué quiero? ¿Que ese siga siendo el predominante? ¿Que los dos sean parejos? Bueno, ahí ya empezamos a jugar, como les decía, a mí me gusta muchísimo blendear entre 2 y 3 lúpulos. Suelo blendear eso, he blendeado más también, pero para mí el target ideal es 2, ya más de eso. Si no, se hace una ensalada de fruta y después no sabemos qué toquetear realmente. En cambio, con 2 es más fácil corregir, ¿no? Ir buscando ese perfil, ¿no? Suponiendo de que uno es más cítrico y el otro más frutado, bueno, nosotros podemos llegar a empezar a probar y decir, bueno, hagamos un 50 y 50. Probamos esos dos lúpulos, ¿cómo quedaron? ¿Bien? No, me gustaría que tenga más nota frutada que cítrica, o realmente el cítrico no lo sentí. Bueno, es donde ahí empezamos a corrernos, ¿no? Nos empezamos a correr y decimos, bueno, usemos un tercio un tercio de esto y 2 tercios del otro. Es donde ahí entra la mano el cervecero, ¿no? Y la experiencia. Buenísimo, muchas gracias, Cristian. Bueno, Otra pregunta que nos hicieron es, ¿qué recomiendas al momento de hacer un dry hopping bajo presión con algunos PCIs? sí. Sí, mi recomendación de dry hopping, como le dije hace un ratito, que no tenga flavor la cerveza. Y segundo, nada, mantener una presión baja. O sea, una presión, estamos hablando de medio kilo máximo, 1 kilo. Obviamente que el fermentador se tiene que aguantar esto, pero no mucho más de eso. Con esa presión baja, lo que vamos a lograr
es que tenga ese Krauss en esa ebullición que hablábamos, o sea, que se disuelvan bien los lúpulos, pero manteniendo los aromas. ¿Ok? Am, sí, tenemos otra pregunta. Déjame te la leo. No hay problema. Nos preguntan por acá, Cristian, ¿qué consejos nos puedes dar para los cerveceros caseros que empiezan en el mundo de las IPA? Consejo, primero realizar una buena cerveza rubia sin defectos. Segundo, una vez que tengamos una buena cerveza sin defectos, empezar a lupular, pero fundamentalmente es el control de oxígeno y la astringencia, ¿no? Nos tenemos que enfocar en esas dos cosas. Si concentramos los cañones, o sea, si nos concentramos en lupular con adiciones tardías en hervor y después nuestro proceso de fermentación sigue siendo el mismo que, como decía anteriormente, con una cerveza normal, ¿no? Que no tiene problemas, de que no tiene toda esa carga de off-flavor que suelen tener las cervezas de cerveceros iniciales. Ya ahí estamos ganando un poco la batalla, ¿no? A favor del aroma del lúpulo. Y ni hablar si podemos llegar a controlar lo que es oxidación de esa cerveza, ¿no? Otro consejo sería, si estás arrancando con la cerveza, para IPAs tratar de usar carbonatación artificial, o sea, con CO2, no usar carbonatación natural. Ese sería otro tip muy importante, ¿no? Buenísimo. Y una cuestión más. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para, si no, alargar la vida de una IPA en botella para mantenerla en mejores condiciones durante más tiempo? Sí. Realmente yo hace 2 años, casi 2 años, venimos enlatando, ¿no? Venimos enlatando y lo que noté es que me cambió muchísimo, muchísimo, pero drásticamente lo que yo consideraba un poco oxidación. Y justamente la oxidación a veces también pasa por la luz, ¿no? La luminosidad hace que la cerveza termine oxidando, y en este caso termina oxidando los compuestos del lúpulo, y es donde uno percibe a lo largo del tiempo de que la cerveza nada deja de tener aromas, empieza a tener sabores raros. Y eso no quiere decir que la cerveza esté expuesta a luz. Me ha pasado hasta de tenerla, lo que pasa es que las he tenido en la cámara de la fábrica. Yo cuando mando a competencias siempre guardo algunas, ¿no? Como para cuando vuelve la devolución, para cuando viene la devolución, nada, compararla, contrarrestar un poco eso. Y me ha pasado de que muchas veces las cervezas no estaban tan bien, ¿no? Es más, le daban más puntos porque hasta que a mí me vuelve la devolución, nada, pasa más tiempo, ¿no? Por ahí pasan 2 meses, ¿no? De que vos entregaste la muestra hasta que recién volvió la devolución y me senté a catarla y a probarla. Entonces, nada, yo lo que noto es que ya de por sí el que pueda enlatar es una mejora importantísima a lo que es botella. Ahora, si fuese botella, siempre tratar de buscar las que sean más oscuras posible, porque hay diferentes tipos de ámbar. Y por otro lado, como decía, tratar de que no sea con almíbar, o sea, con azúcar, sino carbonatación artificial, fundamental, y un buen método de barrido, ¿no? Contra presión para embotellar.
Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Cristian. No sé si tal vez tendremos alguna otra pregunta de los participantes. Pueden escribir aquí en el chat grupal. Estamos revisándolas. Eh, Nos escribieron también qué experiencia has tenido con los lúpulos argentinos, que conversamos un Sí. poco de eso. Sí, bueno, lúpulos argentinos. En 2015, lamentablemente, nosotros veníamos de una época que no se conseguían lúpulos americanos. Yo los conseguía a través de una amiga que viajaba y me podía traer, ¿no?, de aquellos viajes a Estados Unidos. Pero lo que mayormente usábamos eran lúpulos argentinos, acá del Bolsón. Realmente en el país, hoy por hoy, no estoy muy al tanto porque dejé de comprar, ya a partir de 2015 se abrieron más las importaciones, eh, entonces hubo proveedores que empezaron a traer lúpulo americano, importado, entonces ya ahí fue un combo entre eso y que las mejores variedades, lo que pasó es que acá hay una empresa que se llama Patagonia, que es de INVEP, ¿no? Le han puesto Patagonia y en el mundo la venden como medio artesanal. Eh, Nada, todos estos lupuleros de acá, los campos suelen ser de INVEP. Entonces le demandaron todas las variedades estas que estaban produciendo para nosotros, para nuestro mercado artesanal, y medio un poco en bronca eso, yo por lo menos dejé de comprarles cualquier cosa que sea nacional. Hasta donde sé, en el mercado, hoy por hoy debe haber unas 7, 10 variedades de lúpulo. Realmente ninguna se destaca por la parte aromática. Ellos siempre han buscado lúpulos porque, es más, las variedades, como medio que se las imponen, ¿no? Entonces han buscado lúpulos con mucha carga de alfa-ácidos o los que más rinden en los campos. Tenemos alguna que otra variedad que se ha destacado. En mi caso, en esa época a mí me gustó mucho lo que era el Bullion, eh, el Victoria, también, el Mapuche también tenía buenas características aromáticas, pero son lúpulos que no perduran mucho en el tiempo, ¿no? No son de perdurar mucho en el tiempo a comparación de los lúpulos americanos. Buenísimo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta Sí. de nuestro amigo Mike. Nos pregunta, cuando hablaste de hacer dry hop a las cervezas extremas Mm. de 7 a 10 días, ¿esos días siempre debe estar en contacto lúpulo con la cerveza o vas haciendo algunas adiciones y purgando la cerveza? Bueno, las extremas, o sea, de 20 gramos para arriba, lo que había dicho de que eh, al querer lograr un mejor contacto de lúpulo con el líquido, se van haciendo varias adiciones, o sea, no es una sola adición de dry hop, sino que es doble, triple dry hop. En ese caso, al tener demasiada carga vegetal la cerveza, suelo purgar cada 3-4 días, estoy purgando. O sea, purgo y vuelvo a meter cada 3 o 4 días, vuelvo a hacer otro dry hop. ¿Ok? Eso sería para las cervezas que superan los 20 o 25 gramos litro. Para cervezas con menos gramos litro, realmente considero que teniendo lúpulo ahí 7-10 días está más que bien y no necesito andar purgando. Perfecto. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Estamos ahora 1 hora y casi 40 minutos, así que nos queda un poco más de tiempo para cualquier pregunta. Agradeciéndote, Cristian, nuevamente por tu tiempo. Creo que hemos aprendido muchísimo el día de hoy sobre el uso de lúpulos, sobre tu opinión y siempre es importante conocer más. Eh, estamos, como te dije, estamos terminando nuestra reunión del día de hoy. No sin antes darte las gracias. Eh, nos hacen una pregunta, una más. Nos dicen, ¿podrías disolver el lúpulo primero en agua antes de agregarlo al fermentador? Como puerto se puede, yo no lo haría. No lo haría porque el agua tiene oxígeno, ¿no?
entonces ahí estaríamos oxidando un poco los pellets. Por otro lado estaríamos agregándole agua a la cerveza, ¿no? No, te diría que no. Te diría que no. Para eso preferible hacerlo con cerveza, como es el método del slurry, ¿no? Hacerlo con cerveza ya sería diferente, sería lo más apropiado. Perfecto. Déjame ver un momento. Me parece que Cristian, igual de la organización, quería decir alguna pregunta. Bien. Para bajar los ésteres de la levadura, ¿se puede reducir la salida de blow-off? Esta pregunta creo que... Sí, no sé si la repetimos o... sí, Y acá sí, depende un poco de qué tipo de cepa de levadura, ¿no? Yo, en lo que es levadura seca, suelo utilizar la 0,5 de Fermentis, que para mí es la mejorcita que hay. Y la realidad es que esta levadura no suele tener ésteres, ¿no? Ahí tenemos que buscar una levadura, también dependiendo qué, ¿no? Si estamos buscando, haciendo IPAs que no deberían tener ésteres, tenemos que buscar cepas así, que no suelen tenerlos. Obviamente estos ésteres se pueden llegar a controlar de varias maneras, ya desde la oxigenación que tiene el mosto al inicio de la fermentación, eso puede dar a mayor o menor cantidad de ésteres, lo mismo la cantidad de levadura, o sea, las células de levaduras que tengamos dentro del fermentador también va a depender si puede llegar a tener más o menos ésteres. La cepa es otro causal de ésteres. La temperatura de fermentación también es muy importante. Por más que yo use la 0,5, pero si la hago fermentar a 25 grados, eso va a generar ésteres, ¿no? Entonces, también hay que buscar, no sé, a la 0,5 yo la suelo fermentar entre 19 y 20 grados. Por ahí, si es una levadura reutilizada, que arranca más rápido, que tiene más vigorosidad, que es una cerveza que tiene demasiada densidad inicial, hablando de 1075 para arriba, suelo arrancar la fermentación en 18 grados, o trato de fermentarla en esa temperatura, por más que sea la 0,5, ¿no? Porque si yo la empiezo a fermentar como si fuese una cerveza o un mosto con menos densidad, lo que va a pasar es que va a generar también mayor cantidad de ésteres, o de alcoholes superiores también, en este caso. Entonces, bueno, tenemos un combo de cosas, ¿no? Pero lo fundamental es la cepa de la levadura, si es neutra, si da mayor cantidad de ésteres o no, ¿no? Por ejemplo, las Key Vape, esas suelen generar muchísimos ésteres, ¿no? Fermentan a 30, 40 grados y no quiere decir que genere alcohol superior. Entonces, bueno, ya ahí tenemos que chequear eso. perfecto. Ahora sí, Cristian Casa, de aquí de Ecuador. ¿Qué tal, tocayo? Te Hola. saluda Cristian de Buenas Ecuador. tardes, un gusto. Igualmente, pana. No, más que todo estaba así, como también soy parte de la organización y estaba en las catas y verificando así ciertos problemas que surgen. Sí, No pude estar muy atento a tu charla, amigo, pero lo poco que escuché me pareció súper genial. bueno, me alegro. En Me verdad, alegro. agradecerte el apoyo que hayas estado aquí. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con la gente de aquí de Ecuador. Y ojalá que esto pase rápido y podamos hacer una copa presencial y que nos puedas Oh, acompañar, amigo. obviamente, me encantaría conocer Ecuador y Sí, poder conocer la calidad de sus cervezas, que me dijeron que es muy buena. sí, chévere. Muchas gracias, amigo, en verdad. Y Bueno, creo que ahorita bien. surgió una nueva pregunta. Sí, sí, a ver. Por favor, Juan. ¿Alguna experiencia con el lúpulo mandarino Baviera? Recomendaciones. Realmente lo usé una sola vez. No te podría, Santiago, te pido mil disculpas, pero no quisiera hablarte demasiado porque realmente no, como experiencia así, no sé, me pareció buen lúpulo, pero yo siempre tiro más a lo que son lúpulos americanos, entonces
lo utilicé para una lager y nada que ver, no era una IPA. Buenísimo. Cristian, te vamos a poner ahora a Marcos, que es el presidente de la asociación, que igual quiere saludarte. Bueno. Hola Cristian, qué gusto. Muchísimas Gusto, gracias por Marcos. estar aquí. Es un agrado realmente que hayas podido compartir con nosotros. Esperamos, pues como dije ya Cristian, que todo esto pase y poder verte acá personalmente e invitarte a una próxima edición en la que sea todo presencial. Ojalá. Así que muchísimas gracias y No, te debemos gracias una a copita ustedes. ya con el logo y todo Ah, por tu magnífica participación. bien. Muchas gracias, Espero que les amigo. haya gustado y nada, a sus órdenes para lo que sea. Creo que acá lo importante es justamente poder colaborar entre todos, ¿no? Y que sea útil para el movimiento. Gracias. A ustedes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias con todos. Yo creo que si no hay más preguntas, creo que podríamos finalizar la charla. Como mencionamos, muchas gracias, Cristian, por toda tu ayuda. Yo creo que se han aclarado muchas dudas, esperando realizar una charla en un futuro. Y cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar Cervecería Guira? ¿Cómo podemos enterarnos de tus noticias y demás? Bien, el canal que hoy en día le estamos dando mucha presencia es Instagram, es @cervezaguira, ¿no? La diéresis no está, o sea que es cerveza Guira, cerveza Guira. Ahí es Cerveza donde Guira, correcto. mayormente publicamos de todo un poco, ¿no? Las novedades. Después mi cuenta personal es @heladoamargodelavirra, todo junto. No suelo publicar tanto, pero bueno, nada, por si quieren tenerme de contacto, nunca está de más. Así que, nada. Y si no, en Facebook es Cerveza Guira también. Serían los canales como para que nos sigan. Listo. Yo creo que con eso podríamos terminar esta charla. Muchas gracias, Cristian. No, Muchas gracias con todos los presentes. vuelvo a reiterar las Ujú. gracias también justamente por darme este espacio y la posibilidad de charlar con ustedes. Nada, la verdad que estuvo muy bueno y ojalá que podamos vernos en un futuro. Sí, pronto. Muchas Bueno, gracias, Cristian. Gracias a todos los saludos a todos. presentes. Saludos a todos y nos vemos en la siguiente masterclass el día de hoy a las 3 p.m. para nosotros. Así que gracias con todos. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego con todos. Nos vemos pronto. Chao.